Buenos días. Vamos a comenzar el acto inaugural de estas jornadas, las 17º jornadas de redes de investigación en docencia universitaria, que conviven con el tercer workshop internacional de innovación en enseñanza superior ITIC, y ambos actos bajo el paraguas, bajo la denominación común de Redes Innovastic 2019, que lleva este año por lema, por argumento central, investigación e innovación en la enseñanza superior, nuevos contextos, nuevas ideas. Quiero que mis primeras palabras sean de agradecimiento a todas las presentes y a todos los presentes por haber venido a dedicar algún tiempo, 2 jornadas, a estas sesiones que yo creo que nos van a aportar mucho, nos pueden enriquecer mucho, y muy particularmente a quienes nos acompañan de fuera de la Universidad de Alicante, a aquellas personas que se han desplazado de otros centros, de otras provincias, de otros países incluso. Es un evento que además, como dice el propio título, es un evento de carácter ya internacional, es un evento que resulta difícil ver cómo de año en año es capaz de superarse a sí mismo, y efectivamente es, y lo es gracias al Instituto de Ciencias de la Educación, muy particularmente a Rosabel Roig, a quien ahora presentaré, que es la persona que impulsa estas jornadas. Y quiero agradecer, desde luego, también la presencia de las autoridades que hoy nos acompañan: vicerrector de Estudios y Formación, vicerrector de Relaciones Internacionales, defensora universitaria, personas que dentro de la propia comunidad universitaria han querido respaldar también la organización de este acto, directoras y directores de departamento, decano de la Facultad de Educación, nos lo decía. Bien, en cualquier caso, todas las personas que están aquí, que indudablemente han contribuido con su presencia hoy, pero también con su trabajo durante los meses anteriores, realizando contribuciones, comunicaciones, pósters, trabajos que hoy se van a presentar aquí y que van a permitir avanzar en esto de la investigación en docencia universitaria. Me acompañan en la mesa, a mi derecha, como decía, Rosabel Roig, es la directora del Instituto de Ciencias de la Educación, es el centro impulsor de este encuentro, que alcanza ya su 17ª edición, como decía. Y a mi izquierda me acompaña Agustí Fuertes Larrea, que es el director del CEFIRE, del Centro de Formación, Investigación, de Formación, Innovación y Recursos Educativos de Alicante, dependiente, por tanto, de la Generalitat Valenciana a través de la seva Conselleria d'Educació. Y lo cierto es que la relación con el CEFIRE es muy estrecha desde la Universidad de Alicante, muy particularmente desde el ICE, y en las jornadas de redes el CEFIRE es una pieza fundamental porque nos permite conocer exactamente cuál debe ser nuestra relación con otros niveles educativos gracias a los cuales estamos, y esa es una perspectiva que no debemos perder nunca. Y quien les habla, bueno, Francisco Torres, vicerrector de Calidad e Innovación Educativa, en representación de la Universidad de Alicante. Bueno, pues cedo la palabra en primer lugar a don Agustí Fuertes, que nos dirigirá unas palabras acerca de estas jornadas. Muchas gracias. Hola, buenos días, buen día. Señor don Francisco José Torres, vicerrector de Qualitat e Innovación Educativa de la Universitat d'Alacant. Senyora doña Rosabel Roig Vila, directora de l'ICE. Autoritats, distingits i distingides participants, gràcies per estar ací. Per a nosaltres és un honor participar d'aquesta prestigiosa edició formativa. Redes Innovastic s'ocupa de manera central de la mejora de la acción tutorial y la innovación educativa en el marco de la educación universitaria. Hace poco, en una entrevista radiofónica magistralmente conducida por mi compañero y amigo, el doctor Virgilio Candela, la directora del ICE, Rosabel Roig, ponía de manifiesto la vinculación existente entre la enseñanza preuniversitaria y la universitaria, y hablaba de enriquecimiento mutuo. No podemos estar más de acuerdo. Solo este último curso, la Universidad de Alicante y el CEFIRE han trabajado conjuntamente más de una decena de acciones formativas, todas ellas de gran impacto. El cambio se va haciendo patente en la universidad y en la escuela, de forma lenta pero segura y continuada. Y sin embargo, quiero aprovechar esta tribuna para advertir de 2 posibles inconvenientes que probablemente salgan en los debates y en los discursos de la jornada. El primero es que no podemos ni debemos abandonar la investigación y las aportaciones de las didácticas específicas. Y la segunda, que toda innovación tiene que tener un objetivo claro. En palabras de Stenhouse, que quiero hacer mías, lo deseable en innovación educativa no consiste en que perfeccionemos tácticas para hacer prosperar nuestra causa, sino en que mejoremos nuestra capacidad de someter a crítica nuestras creencias
y nuestras creencias a la luz de la práctica. Supone avanzar hacia la construcción de comunidades críticas, capaces de apropiarse teóricamente de condiciones del medio educativo, de sus propias interpretaciones, de sus finalidades y de sus posibilidades de actuación para transformar la realidad. Y todo ello al servicio de la mejora y de la excelencia, por supuesto, de la excelencia humana. Gracias. Muchas gracias, Agustí. Rosabel, adelante, tienes la palabra. Muchas gracias, señor vicerrector de Calidad e Innovación Educativa, señor director del CEFIRE de Alicante, vicerrectores, directores de secretariado, decano de la Facultad de Educación, defensora universitaria, ponentes, asistentes, amigos y amigas todos y todas. Bien, para mí, sinceramente, es un honor el inaugurar de nuevo una nueva edición, ya la 17ª edición de Redes, unas jornadas universitarias referidas a la investigación educativa y, por otro lado, vinculado al tercer workshop internacional, Innovastic, referido a lo que es la innovación vinculado a las tecnologías de la información y la comunicación en la educación superior. En efecto, es por un lado unas redes que ya llevan 17 años celebrándose y, por tanto, es algo ya instaurado, de alguna forma nacido, bautizado en su momento con una gran idea y a partir de ahí desarrollado durante todos estos años, y que desde el 2016, cuando iniciamos nuestra andadura en el ICE, pues lo vinculamos con un workshop internacional para de alguna forma vincularlo a lo que es ahora. Es ahora en el sentido de toda esa participación por parte de la comunidad universitaria ya a nivel internacional. En concreto son 52 universidades extranjeras de 21 países diferentes que aparecen en el programa como autores de las respectivas comunicaciones, y en cuanto a universidades españolas son 47. Por tanto, esa parte de internacionalización que se inició con el programa institucional que instauramos, el I3C, vinculado, como digo, a internacionalización, innovación, lo que es la colaboración a nivel todo de enseñanza superior. Bien, como decía, para mí es un honor y les doy la bienvenida a todos, tanto los que año tras año vuelven a Redes Innovastic como los que vienen de fuera. Quizás es su primera vez que vienen aquí en Alicante, tienen su casa aquí, en la Facultad de Educación, en la Universidad de Alicante, y por tanto la bienvenida a todos y a todas. Yo, sí que me lo permiten, quisiera dar algunos datos, algunas cifras. En cuanto a inscripciones, son 1.060 inscritos este año, en la edición de este año, con 368 contribuciones, 259 comunicaciones orales y 109 pósteres. Se ha distribuido en 49 mesas de comunicaciones. Hay, por tanto, mesas de comunicaciones simultáneas, una media de 10 aulas de forma simultánea donde se van a exponer dichas comunicaciones. Se han estructurado por temáticas para que cada cual, según sus intereses, pueda asistir a una u otra. Si hay alguna que quizás no cuadra en esa distribución es porque hemos tenido que reajustar, quizás en base a la posibilidad de asistir un determinado ponente. Más detalles que les quería comentar. Les han entregado una bolsa donde está todo el material. Dentro aparece una hoja con todas las explicaciones y cuestiones que quizás puedan necesitar en cuanto a cualquier detalle de un congreso de este tipo, en definitiva. Hay también, se habrán visto, una hoja como troquelada, es para 3 cuestiones. Por un lado, si tienen alguna incidencia nos la hacen constar ahí y les lleva al formulario también para que puedan cualquier cuestión decírnoslo. Hay también una parte que es para votar al mejor póster, eso será en la sesión de esta tarde. Es una sesión plenaria, es decir, que todos estaremos arriba en el aula polivalente donde es el coffee break. Será la sesión de panel de pósteres, donde van a estar los autores allí, junto al póster, por si tienen alguna duda, alguna pregunta, y también se hace entonces la votación a dicho póster. Por otro lado, también hay una parte que dice algo así como sorteo de productos tecnológicos. Eso será después del acto de clausura, donde de forma pública se hará ese sorteo entre los presentes, en este caso a las empresas que nos han
nos han dado esos productos. Más cuestiones también, detalles, saben que esta Redes Innovastic está vinculado a publicaciones. Por un lado, ya está publicado el libro de actas que pueden descargarse desde la web donde está el programa, pero que ahora estamos en la fase de evaluación de los textos completos y de ahí saldrá, por un lado, una publicación en octaedro, como saben es una editorial que está en primer cuartil de ESPI, por tanto buscando esa excelencia también en cuanto a calidad, y por otro lado una publicación también del ICE de textos completos, tanto uno como el otro que pasan un peer review. Más cuestiones, tenemos también en Twitter cuenta, es @redesinnovastic, y el hashtag que vamos a utilizar este año es redes-innovastic19, así que les animo a que puedan participar y compartir a través de las redes todo lo que vaya sucediendo en estos 2 días. Y también indicarles respecto a talleres, mañana por la mañana saben que también hay una parte vinculada a la formación, todavía quedan plazas en algunos de los talleres y por tanto si alguien no se ha podido inscribir cuando lo lanzamos a través del correo, pues pueden hacerlo dirigiéndose a la mesa de credenciales. Y nada más, una cosa importante, este año hemos iniciado, porque de hecho el lema dice algo así como nuevos contextos, nuevas ideas, ¿no? Este año hay una novedad, habrán visto en el programa a las 3, de 3 a 4, que dice algo así como círculos de aprendizaje, círculos granizados. Eso es por una cuestión. Vamos a ver, nosotros el año que viene sí que queremos ofertar 3 modalidades de exposición: comunicaciones, póster y círculo de aprendizaje. Un círculo de aprendizaje lo entendemos como un contexto más informal, donde no habrá presentaciones en PowerPoint, donde habrá un dinamizador. El círculo se hará en el mismo sitio donde este año se celebra ese círculo granizado, que es en el hall. Al final verán, hay unas puertas de emergencia, van a estar abiertas de 3 a 4, y en esa zona posterior de la Facultad de Educación, que hay sombra a esa hora, vamos a tomarnos un café granizado, charlando y comentando. Pues bien, es para que vean el lugar donde serán los círculos de aprendizaje ya de forma más informal, pero vinculado a lo formal, que se hará el año que viene. Por tanto, les invito a que el año que viene sean un poco arriesgados en ese sentido y presenten en círculo a sus compañeros, que comenten y que de alguna forma expliquen su experiencia, como lo harán los otros compañeros, pero todo a través del diálogo, es decir, toda esa cuestión de aprender hablando. Por tanto, este año simplemente para que vean el sitio y el año que viene que puedan participar. Algunos cambios, por ejemplo, en el programa, en el acto de clausura estará presente el decano de la Facultad de Educación, por eso no está ahora presente aquí, también va a estar presente el rector. Y también teníamos como invitado al profesor Fernando Reimes de la Universidad de Harvard. No ha podido venir presencialmente, pero sí que nos ha enviado un vídeo para Redes Innovastic. En lo que es la ponencia de mañana indicaremos dónde está ese vídeo y para que puedan escucharlo. Tampoco tenía sentido, ya que pueden verlo tranquilamente en casa, que lo pusiéramos aquí, ya que pueden disponer de él. Y para finalizar, yo sí que me lo permiten, sí que quisiera agradecer ya en lo que es la inauguración, pues todas las personas que hacen posible Redes Innovastic. Agradecer sinceramente al equipo rectoral y en concreto a Francisco Torres, porque yo siempre lo digo, es un honor estar en su equipo y siempre es el respaldo para todo lo que hacemos, así que sinceramente muchísimas gracias. Y agradecer a todas las personas de la organización ya, espero no dejarme a nadie: María José, Cristina, Sergio, Neus, Rosa, Zoraida, José, Asunción Lledó, Jordi Antolí, los coordinadores del ICE, toda esa gente que hace posible Redes Innovastic, con los colaboradores, Juanfra, Alejandro, Gonzalo, María, Carolina, Ricardo, Aitana, Elena, todos los coordinadores de mesa que van a estar durante estas jornadas, 49 mesas de comunicaciones, así que les agradezco el trabajo. A todos los servicios de la universidad, imposible hacer algo así sin contar con ellos. Y para mí los más importantes, que son ustedes, que sois vosotros, que sois vosotras. Sinceramente, gracias por venir y espero que en estos 2 días podamos aprender, debatir, charlar sobre todo esto que nos apasiona tanto como es la enseñanza superior. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Rosabel. Lo cierto es que es complicado encontrar palabras ya para inaugurar las jornadas de redes, porque empiezan a faltar calificativos. 17 años trabajando en esto, 17 años de esfuerzo,
Un evento que cada año concita más interés, atrae más participantes. Hemos escuchado más de 1.000 participantes, más de 1.000 inscritos, 400 contribuciones entre comunicaciones, pósteres, grosso modo son esas las cifras. Estamos hablando de un evento en el que se dan cita pues participantes de 22 países y bueno, pues resulta muy difícil encontrar en la Universidad de Alicante, yo casi me atrevería a decir en la Universidad Española, eventos que se puedan comparar no solo en magnitud sino en longevidad, porque alcanzar una cifra de inscritos alta es posible cuando los eventos dan cita a acciones o tienen elementos que puedan atraer a muchos profesionales, pero mantener esto durante 17 años requiere un esfuerzo ímprobo. En primer lugar, del equipo actual, que es el responsable de estas jornadas, el equipo del ICE, pero es inevitable reconocer el trabajo y es necesario reconocer el trabajo de los equipos anteriores, tanto del ICE tanto de la directora María Ángeles Martínez como de Salvador Grau, que en su momento respaldaron también, creyeron en esto y reforzaron las jornadas de redes en esas ediciones previas a esta, como desde el vicerrectorado, que ha tenido competencias en innovación educativa y que con distintos nombres, pero sobre todo quiero hacer mención a la presencia y a la trayectoria de Cecilia Gómez, que durante 8 años también, justo antes de la llegada del equipo actual, pues se hizo cargo de estas jornadas, creyó en ellas, nos cedió el testigo con toda la ilusión y con todo el temor y el pánico lo asumimos y bueno, pues gracias a que el trabajo del ICE da muchísima seguridad y muchísima confianza, pues se han podido suceder algunas ediciones más, pero en todo caso siempre gracias a los cimientos que tenemos de antemano. Bien, lo cierto es que estamos ante un evento que tiene dos términos que en muchas ocasiones se entienden como contradictorios, o no sé por qué la sociedad actual o el sistema universitario actual los ha contrapuesto. Uno es la investigación y otro es la docencia. Da la sensación de que entre ambos se molestan, se perjudican y que incluso uno es obstáculo del otro. Es algo que probablemente los asistentes hoy aquí o todos los presentes no compartan, pero sin duda saben que fuera de esta sala donde nos encontramos sí es un sentir general. En muchas ocasiones nos encontramos con esa percepción de que como tengo muchas clases no puedo investigar, o como tengo que investigar porque tengo que promocionar y tengo que publicar en determinados lugares para poder realizar mi carrera profesional dentro de la universidad, pues como tengo que investigar, apenas tengo tiempo para dedicarlo a la docencia y por tanto la docencia se entiende poco menos que como un obstáculo, como una traba hacia el verdadero destino que debe tener el profesor universitario, que es la investigación. Frente a esta realidad, o respaldando esta realidad, mejor dicho, existen algunos hechos que yo creo que no son de sobra conocidos. Es bastante habitual que cuando una persona se dedica a la gestión en la universidad, sea desde el cargo que sea, prácticamente la primera reclamación que hace sea, bueno, ¿y esto qué descarga docente tiene, ¿no? Y esto es una reclamación que escuchamos en muchas ocasiones desde la gestión, en los vicerrectorados, particularmente lo padece sobre todo el compañero de vicerrectorado de profesorado, y que sabemos que normalmente el profesorado entiende siempre que las clases, bueno, pues es algo que le lleva tanto tiempo preparar, y eso es así porque las clases son muy costosas de preparar si uno lo quiere hacer bien, que necesariamente hay que dedicarse a ellas en cuerpo y alma. Tenemos desde hace ya unos cuantos años un decreto que de momento los gobiernos siguientes no han eliminado, el decreto que se conoció con el nombre de su inspirador, el decreto Wert, que penalizaba de manera muy clara la docencia en el caso de aquellas personas que no hubieran investigado, sino que no hubieran investigado en los sitios adecuados, que no hubieran colocado su investigación en revistas de impacto en los lugares, particularmente los Qs 1, ya prácticamente no se considera ningún otro Q, con lo cual podrían eliminarlos ya directamente y dejar solo el Q1. La cuestión está en que nos hemos convertido en un sistema universitario, hemos generado un sistema universitario que no ha sabido entender bien las sinergias que existen entre docencia e investigación. Yo creo que la docencia se beneficia de la investigación. Un buen investigador es una persona comprometida que tiene curiosidad por saber, por desentrañar interrogantes, por buscar las fuentes, por expresar las cosas de una manera distinta. Eso es investigar en cualquier campo, me da igual si es experimental o de las ciencias sociales o de las humanidades. Y esas inquietudes, esas virtudes yo creo que respaldan a un buen docente también, una persona que quiere buscar las fuentes, que las trata bien, que elabora juicios a partir de esas fuentes y que es capaz de comunicarlo, porque el investigador también tiene que comunicar, evidentemente, a través de esos artículos, de esos papers. Con lo cual el docente y el investigador tienen que estar forzosamente unidos. Un buen docente
también necesita ser un buen investigador. Un investigador necesariamente lo es mejor si también lo acompaña de una buena docencia. Y los beneficiarios de todo esto no son solamente esas personas como protagonistas del proceso, sino los destinatarios del proceso enseñanza-aprendizaje, que es el alumnado y que es necesariamente siempre el objetivo en el que tenemos que centrarnos en la universidad, porque a veces pensamos que el alumnado también es un elemento que nos obstaculiza en nuestro devenir profesional, y esa es una mentalidad que, insisto, no comparte la audiencia de esta sala, me consta, si no, no estarían aquí, pero sí es algo generalizado. He mencionado antes que en muchas ocasiones el profesorado pide eso llamado la descarga docente, ya el propio término es absolutamente perverso, ¿no? La docencia se entiende como una carga, de hecho en los departamentos cuando se configura el POD se habla de la carga docente, es el término incorrecto. Nosotros procuramos hablar siempre de encargo docente, de manera, infructuosa, en vano, la gente lo sigue considerando una carga, y por tanto nos queda a todos esa especie de mentalidad de que la docencia es algo, como digo, que nos distrae. Insisto en que esta lectura es completamente equívoca, yo creo que debemos alejarla. Por eso, precisamente, Redes se orienta hacia la sinergia, hacia la convivencia entre esos dos elementos, porque docencia e investigación tienen que estar necesariamente unidos. Investigar en docencia, como digo, es el camino. Probablemente no sea el único camino, pero yo creo que es un muy buen camino para intentar tender esos puentes, esos lazos y hacer de la universidad un espacio de verdadera construcción de conocimiento, uniendo ambos. No hay que caer tampoco en la renuncia a la rentabilidad investigadora. La directora del ICE lo mencionaba hace un momento. Aquí se habla de investigar en docencia, se habla de establecer estrategias que permitan desde la investigación mejorar la docencia, pero al mismo tiempo se es consciente de que la gente tiene que participar aquí con el estímulo de saber que puede encontrar su trabajo publicado en revistas que tengan impacto. En este caso, en un libro, como se sabe, publicado por la editorial Octaedro, se acaba de mencionar, pero no solo eso, donde se publicarán aquellas comunicaciones, aquellas contribuciones que superen el proceso de selección establecido por esta editorial y, por tanto, que cumplan con los criterios de calidad editorial fijados, pero al mismo tiempo se cuenta ya, y está publicado y lo pueden descargar en PDF y con su ISBN, las actas de estas jornadas. Cada vez es más frecuente, sobre todo desde que se renuncia a la edición en papel y se recurre solo a la digital, que cuando da comienzo un evento de este tipo la gente ya tenga las actas, pero a mí me sigue maravillando, me sigue pareciendo extraordinario que se sea capaz de llegar al día de inauguración con toda la complejidad que esto supone desde el punto de vista organizativo y que al mismo tiempo se disponga ya del libro de las actas, descargable en PDF, 400 páginas de libro, no es un pequeño folleto, es un libro cuidado, es un libro trabajado y, como digo, con su ISBN, y además de eso, que se cuente o se vaya a contar en breve con la edición también, en este caso a cargo del Instituto de Ciencias de la Educación, de las contribuciones que no tengan cabida, pero que sí tengan calidad que no tengan cabida en el libro de Octaedro, pero sí tengan calidad para encontrarse textos completos ya en este libro publicado por el Instituto de Ciencias de la Educación, que no son actas, ya son los textos completos de las contribuciones. Digamos que hay esas tres formas de publicar, con lo cual no se omite la necesidad, claro, de que la investigación deba tener esa rentabilidad académica, pero siempre con el objetivo, insisto, de que docencia e investigación deben estar unidos. Y una última reflexión, por no extenderme, pero bueno, hay que consumir la media hora de la jornada inaugural y necesariamente tenemos que ni acumular retraso ni lo contrario, pero a mí me gustaría hacer una muy breve reflexión acerca de lo que debe significar la innovación, porque en muchas ocasiones pensamos que la innovación debe producirse siempre y que no innovar es quedarnos anquilosados. Cuidado. Para innovar necesariamente tenemos que hacer un diagnóstico de que existe un problema y que por tanto hay que establecer un cambio y ese cambio debe significar una mejora. Por tanto, si no hacemos el diagnóstico, si no detectamos un problema y si la solución al problema no implica una mejora, no es necesario entrar en innovación. Todo el mundo, todos los presentes, ha tenido docentes en su etapa en la que fue alumno y recuerda gente brillante de la que aprendió mucho y que probablemente fueron docentes siguiendo el esquema más clásico habitual. Y yo los guardo en mi memoria como grandes profesores que tuve en su momento y gente a la que me volvería a gustar encontrarme en un aula, ¿no? Me gustaría volvernos a encontrar de nuevo en un aula y volver a disfrutar de sus clases. Algunos de ellos ya han fallecido, otros están jubilados y desgraciadamente ya quedan muy pocos en activo. Pero lo cierto es que no siempre la innovación debe producirse de manera compulsiva. La innovación requiere un proceso reflexivo previo.
Y una vez que hemos determinado que efectivamente la innovación debe producirse, deben darse ciertas condiciones. Esas condiciones implican, en primer lugar, el compromiso por parte del docente, que es innecesario decirlo porque todas las personas que están aquí tienen un compromiso más que asumido con esta innovación, con estos cambios. Pero ese compromiso debe trasladarse también hacia el receptor, que por lo general suele ser el alumnado. Es decir, aunque el alumnado también debe contribuir, y es verdad que el alumnado suele ser más receptivo a los cambios, el profesorado suele ser algo más conservador, sobre todo a la hora de mantener horarios, asignaturas, planes de estudio, formas de actuar. El profesorado en estas cosas es en general menos flexible, en general hablo. El alumnado suele recibir los cambios siempre con cierta alegría. Intentad hacer un cambio siempre en el aula, y quienes estáis aquí lo habéis hecho, y sabéis que inmediatamente veis ojos que se abren y móviles que se cierran y portátiles que se cierran, y de repente la gente sale del Facebook y empieza a prestar atención a que, bueno, ojo, que hacemos algo distinto, ¿no? A lo mejor no dura mucho la emoción, pero hemos captado la atención del alumnado durante unos minutos. Esa a veces es la estrategia, es simplemente cambiar el chip, es cambiar de repente la orientación, de repente el profesor empieza a hacer algo distinto a lo que se esperaba, o saca a alguien a la pizarra, que es algo que empieza a ser innovador, algo que era absolutamente conservador antes, pero que hoy en día, como vivimos en la sociedad en la que todo el mundo quiere quedar escondido, anónimo, y nadie quiere participar ni comprometerse en nada, el hecho de obligar a la gente a hablar de una manera, en fin, más o menos cordial, también a veces puede resultar muy incentivador, ¿no?, en el aula. Desde luego, permitirá que más de uno espabile dentro del auditorio. Bien, además de todo esto, que requiere la colaboración de los actores humanos, hace falta también el compromiso institucional, y este es clave. Primero, de la universidad, donde se da cita a esa innovación, haciendo referencia en concreto a nuestro caso, pues la Universidad de Alicante. El ICE es el que impulsa esto, lo han hecho otros vicerrectorados o distintos vicerrectorados con competencia en innovación, pero se hace en general desde distintas esferas. Yo creo que el compromiso institucional es clave y cada vez es más claro. ANECA ya reconoce los méritos de innovación docente como parte del proceso de acreditación para cuerpos docentes universitarios, titular o catedrático de universidad. Aquí en la Universidad de Alicante, como es bien sabido y padecido por el profesorado de la universidad, este año se está poniendo en marcha un proceso de evaluación de la actividad docente del profesorado que también cuenta o donde se contemplan las actividades de innovación docente, la participación en redes, la participación en acción tutorial, la participación en distintas cuestiones, acciones de la innovación y de la docencia que tienen mucho que ver y que hasta este momento tenían poco o escaso reconocimiento. Bien, ese es el compromiso. Yo creo que las administraciones, en este caso desde la gestión, tenemos que asumir que necesitamos apoyar al profesorado para la innovación, tenemos que hacer que el profesorado sienta que no está solo en este camino, que está acompañado, que damos las herramientas, que hacemos convocatorias que permiten optar a ayudas, pero que al mismo tiempo no solo está la parte económica, sino el respaldo institucional de reconocer que lo que se hace efectivamente es algo en lo que conviene la pena seguir trabajando. Y, por tanto, yo creo que ese es el camino. Nos queda mucho por mejorar. Cada año estas jornadas van innovando. Este año tenemos los granizados. A mí me llamó mucho la atención cuando lo vi. Y lo cierto es que detrás de esos nombres que pueden resultar más o menos sugerentes, sobre todo lo que hay es mucho trabajo, muchas ideas y mucho esfuerzo imaginativo y constructivo detrás. Así que la innovación se hace innovando también. Yo quiero terminar como empecé, dando la bienvenida y el agradecimiento a todos los presentes, muy especialmente, y lo quiero mencionar de nuevo, a Alice, en la persona de Rosabel Roig, y a todo el personal que ella ha mencionado y que yo no volveré a decir, pero que están en la mente de todos y que son todos los trabajadores y trabajadoras del Instituto de Ciencias de la Educación, también del Vicerrectorado de Calidad e Innovación Educativa. Les doy la bienvenida y declaro inauguradas formalmente estas 17ª jornadas de redes de investigación en docencia universitaria, Redes Innovastic 2019. Muchas gracias. Y damos paso a la primera sesión. Tendrá lugar en unos minutos. Gracias.
Bueno, buenos días. Vamos a empezar la primera mesa redonda que se llama la articulación de las TIC y la innovación en la enseñanza universitaria. Les comento que después de que nosotros vamos a intentar cada uno hablar como máximo 10 minutos para que a ustedes le den tiempo a formularnos las preguntas, las dudas, las curiosidades que tengan. Tienen ustedes dos formas de intervenir, o bien levantando la mano y escribiendo en una tarjeta y que nos hagan llegar la pregunta, o directamente para que el proceso pueda ser más rápido. Sí les diré que terminaremos justamente a las 11:30 para, digamos, que se continúe todo el proceso del Congreso. Bueno, vamos a intervenir 4 personas. A mí me han pasado un currículum de todas ellas excesivamente largo y para el tiempo pues también vamos a ser, ya le he dicho, vamos a ser breve. En primer lugar va a participar el profesor Enric Mallorquí Rucalleda de la Universidad Indiana y de la Universidad de Purdue. Dirige el programa de español y enseña literatura española y estudios de traducción en la Universidad de Indiana. Es doctor y máster en literatura española por la Universidad de Princeton, en donde obtuvo también un posgrado en docencia universitaria. Antes de llegar a dicha universidad ha participado en varias universidades, tanto de España como de Canadá, Brasil y Estados Unidos. Y, como ustedes van a ver, tiene una excelente tradición en lo que puede ser toda la producción, análisis e investigación en el ámbito de aplicación de las TIC a innovación educativa. A continuación intervendrá la profesora Karina Fuerte del Tecnológico de Monterrey, que es editora del Observatorio de Innovación Educativa del Tecnológico de Monterrey, que saca unos informes verdaderamente excelentes sobre lo que pueden ser las tendencias de incorporación de las tecnologías educativas en el ámbito específico de su universidad, el Instituto Tecnológico de Monterrey, pero que perfectamente se pueden extender a otros sitios y perfectamente también se pueden relacionar con los famosos informes Horizon. Lidera el equipo contenido especializado en innovación y tendencias educativas, máster en estudios humanísticos por el Tecnológico de Monterrey y licenciada en Ciencias de la Comunicación. Y finalmente intervendrá la profesora Olga María Alegre de la Rosa de la Universidad de La Laguna. La profesora Olga María Alegre es catedrática de la Universidad de La Laguna, doctora en Psicología y doctora en Periodismo por dicha universidad. Dirige el Grupo de Investigación para la Educación en la Diversidad y el Centro de Estudios para la Educación en la Diversidad en la Universidad de La Laguna, donde participan investigadores de distintos países. Fue decana de la Facultad de Educación en 2 mandatos, logrado obtener el sello de calidad y buenas prácticas con referencia europea más 300 en el sello FQM. Y finalmente intervendré yo, que soy Julio Caber Almenara y soy profesor de la Universidad de Sevilla. Por tanto, para ser lo más rápido posible, tiene la palabra Enric Mallorquí Rucalleda. Muchas gracias por la presentación y por su presencia. Es un verdadero placer, honor y privilegio estar aquí, lo digo de verdad. Por lo que quiero agradecer de corazón a la doctora Rosabel Roig Vila, al comité organizador del Congreso de la Universidad de Alacant, y de forma muy especial también a la señora Rosa Arnedo y María José Martínez, al haberme facilitado sobremanera los arreglos del viaje, que han hecho posible que pueda estar aquí hoy para disfrutar de este apasionante intercambio de ideas. Dicho lo cual, me dispongo a empezar esta presentación, que espero sea esto un intercambio de reflexiones, ideas, motivo por el cual el formato desearía que fuera un poco al modo de la meiótica socrática. No en vano, la incorporación de este método en conjunción con las aportaciones, las nuevas tecnologías, va a constituir uno de los ejes principales de este trabajo, aún en estadio preliminar, por lo que les pido mis más sinceras disculpas si algunas ideas son un tanto fragmentadas aún, pero siempre pensándolo, y para ello tomo unas palabras de otro griego ilustre, el gran literato Nikos Kazantzakis, desde nuestro papel como facilitadores y guías, es decir, y traduzco del inglés, los maestros ideales o los verdaderos maestros son aquellos que se ponen ellos mismos como puentes sobre los cuales invitan a sus estudiantes a cruzarlos y, por tanto, facilitando el cruzar el puente, disfrutando de este colapso y animándolos a crear otros puentes por ellos mismos.
Esta presentación es un poco, la he pensado como un recorrido un poco personal y desde los ámbitos de las humanidades, más concretamente las lenguas y las culturas, y también la educación, y también, de hecho, el derecho, especialmente en las universidades americanas, ¿de acuerdo? Que es donde más he desarrollado mi formación también y también mi profesión, ¿no? Por tanto, más concretamente, en las páginas que siguen ofreceré una breve reflexión motivada por las necesarias limitaciones de espacio y tiempo sobre cuál ha sido mi experiencia tanto como profesor como estudiante universitario, especialmente en el otro lado del Atlántico. No en vano fue primero en Canadá y luego en Estados Unidos, donde entré en contacto por primera vez con las tecnologías de la información y la comunicación, y más concretamente en su relación con el campo de la educación, tanto en el campo de las humanidades, de la enseñanza de lenguas, culturas y también estudios de traducción, y del derecho, dado que mi formación se divide en esas dos grandes ramas. Como ya saben, he estudiado literatura española y portuguesa y además del posgrado que se les mencionó, y en mi tarea profesional como administrador, que también forma una parte importante de este complejo entramado de las TIC, dirijo un programa en Indiana Purdue y a la vez estoy cursando un Juris Doctor, que es el programa de doctorado que da acceso a la profesión de abogado también en Estados Unidos, y lo hago en un formato online. Por tanto, las TIC tienen un papel fundamental y también a nivel legal, etcétera, que ahora abordaré. Por tanto, en este campo en el cual la enseñanza a partir del uso de las TIC es sumamente compleja, especialmente por los actuales, aunque en transición, restricciones legales, como os decía, respeto. A su vez, tengo funciones editoriales y entre las cuales está una revista también que funciona online y que se han abordado muchas cuestiones de derecho y educación, que es International Studies on Law and Education. De esta forma, por consiguiente y como corolario, en el tiempo que me queda intentaré articular esta presentación de una forma holística, intentaré unar las experiencias que desde el punto de vista del docente y, como decía, del estudiante, ¿de acuerdo?, ofrecer una perspectiva al respecto. El énfasis precedente en algunos aspectos de mi biografía en realidad responden a este propósito que acabo de exponer, dado que también el relato personal es igualmente importante en el campo educativo, especialmente en el role model tan de moda hoy en día en la Academia Americana, que debemos ofrecer a nuestros estudiantes cuya procedencia y experiencia vital es cada vez más compleja. Pocas son ya las historias vitales lineales que eran más habituales en mi generación, estoy en mitad de mis 40, y que por tanto hay que intentar incorporar para no dejar ningún child behind. Acuérdense al respecto del No Child Left Behind Act, que es un acto del 2001 y que, como el mismo nombre indica, en Estados Unidos trata de apoyar a los estudiantes más desaventajados, y como más desaventajados me refiero, por ejemplo, a la primera generación de estudiantes universitarios, minorías que han accedido por primera vez a la educación universitaria en los Estados Unidos, procedentes de familias con pocos recursos, etcétera. Esto que hasta cierto punto parece más o menos habitual aquí, no tanto quizás el perfil del estudiante no tradicional, en Estados Unidos es ciertamente hasta cierto punto revolucionario, ya que es esta primera generación que ha llegado ahora mismo o está llegando a la universidad. Yo pertenezco en realidad a ese grupo, vengo de clase obrera, primera generación de estudiantes, y aquí no soy minoría, pero sí soy minoría en Estados Unidos, ¿no? Por tanto, como os decía, en realidad este es mi vivo retrato, por lo que he sufrido en mi propia persona las ventajas y, digamos, desventajas, si quieren, de la incorporación de las TIC en los campos del saber arriba mencionados. De ahí, por tanto, del valor, de este relato autobiográfico, un poco para intentar comprender mejor lo que es el Estado, ¿no?, la aplicación de las TIC como docente y como estudiante. Y entre estas desventajas puedo hablarles de varias. Por ejemplo, parece obvio hasta cierto punto, pero estudiantes de universidades americanos de este perfil al que me he referido, y de hecho pensé un poco centrarme también en el perfil de este estudiante, porque Olga en un momento
¿no? Mandó un correo que mencionaba la figura del estudiante no tradicional y pensé sería bueno un poco hacer el relato de qué perfil cumplen, ¿no? Si es que se puede generalizar de alguna forma. Piensen que no todos tienen acceso a los ordenadores. Piensen que no todos saben cómo funciona la tecnología. Y les pondré un ejemplo muy concreto. Hace 4 o 5 años tenía un estudiante, aproximadamente 60 años, no sé, difícil de decir, pero más o menos. Y recuerdo que vino a mi oficina y estaba bastante enfadada conmigo, educada pero enfadada. Y menos mal que vino a mi oficina primero. Y me decía que estaba muy enfadada porque yo no le había mandado ningún correo durante el curso, no le había mandado ningún PowerPoint, no le había mandado nada básicamente. Tampoco había accedido al sistema. En ese momento teníamos un sistema que se llamaba Titanium, que era un ad hoc, ¿no?, de Moodle. Y yo estaba muy sorprendido. Y total que le pregunté, bueno, pero ¿me puede mostrar tus correos electrónicos? Sí, sí, sí. Y los tenía todos allí y no sabía que tenía que clicar, no sé la palabra, clicar, ¿no?, para abrir el correo electrónico. Parece, caramba, ¿es posible? Sí, es posible. Este es el perfil del estudiante universitario de esta nueva generación de estudiantes no tradicionales, ¿no? No es tan anecdótico como parece, créanme, ¿de acuerdo? Siguiendo con la guía de planificación que salió en el 2004, las tecnologías de la información y de la comunicación, de la formación docente de la UNESCO, se persiguió, y cito, proponer un marco conceptual para las TIC en la formación docente, describiendo las condiciones esenciales para una integración exitosa de la tecnología y sugerir lineamientos para desarrollar un proceso estratégico de planificación. También se identificaban aquí valiosas estrategias para llevar adelante el proceso de cambio en los programas de capacitación docente, de tal modo que acompañaran o acompasen la transformación del proceso de enseñanza-aprendizaje, en la que la tecnología ha sido un importante catalizador, de fin de cita. Entre otros, se citaban el desarrollo de un marco conceptual y de los fundamentos de las TIC para la formación docente, la planificación y el desarrollo del plan de estudios, la aplicación de las TIC como apoyo para el desarrollo también docente, la administración, y ahí mismo la parte de administrador, del cambio y la innovación, y del mismo modo en esta guía se proporcionan muchos ejemplos concretos y un poco lo que intento ofrecer aquí también es mi ejemplo, ¿no? Se proponían así una serie de estrategias y prácticas educativas que se han venido desarrollando hasta hoy día, con más o menos suerte, y dejando consecuentemente de lado algunos de los ámbitos que necesitan más desarrollo. Más concretamente, en esta misma guía se enfatizaba, y cito, en el profundo impacto de las TIC en los métodos convencionales de enseñanza y de aprendizaje, augurando también la transformación del proceso de enseñanza-aprendizaje y la forma en que docentes y alumnos acceden al conocimiento de la información, fin de cita. Para ello se citaba a continuación: con el advenimiento de las nuevas tecnologías, el énfasis de la profesión docente está cambiando desde un enfoque centrado en el profesor y basado en clases magistrales hacia una formación centrada principalmente en el alumno dentro de un entorno interactivo de aprendizaje. El diseño e implementación de programas de capacitación docente que utilizan las TIC efectivamente es un elemento clave para lograr reformas educativas profundas de amplio alcance, fin de cita. Nos encontramos aquí ya con el primer problema. Me acabo de referir al de la incorporación de los estudiantes no tradicionales en el ámbito de la educación, por lo que su generalizada falta de conocimiento del sistema universitario, falta de recursos en materia de herramientas digitales, que, como decía, no tienen ordenador muchos de ellos, ni recursos para comprarlo, y la generalizada confianza en sí mismos dificulta ya de entrada el uso de las TIC en los cursos universitarios, incluso de posgrado y máster. De hecho, ahora mismo estamos observando estas tendencias con el desarrollo y conversión de nuestro programa de estudios hispánicos y de traducción en un formato en línea. Sin duda alguna, esta falta de confianza y de conocimientos que se requieren, acuérdense del acto del No Child Behind, que ningún chico, el acto se aplicaba más a los estudiantes de escuela secundaria y también primaria, y era un poco esa relación que acaban de mencionar anteriormente, ¿no?, del vínculo entre la educación secundaria y la universitaria. Y eso se debe también en parte a la gran desigualdad que hay dentro del país en las escuelas secundarias. Hay muchos cursos ahora, online o no, de, por ejemplo, regulación o regular el conocimiento de las matemáticas.
Y pensarán, bueno, ¿hasta qué punto es grave el problema? Bueno, yo me he encontrado estudiantes en primero de universidad que, sinceramente, no saben sumar. Usted me dirá, este está exagerando. No, y de hecho hay universidades que se llama, que tienen el Open Doors, que no se requiere ningún tipo de test para entrar, en los que se estiman los datos que son un 60% de estudiantes no tienen los conocimientos básicos de matemáticas o de expresión lingüística que se requerirían, por lo que tienen que tomar cursos de transición, etcétera, etcétera, etcétera. Esto, además de esta desigualdad, implica, la cita, ¿no?, un papel activo de los estudiantes. Y dado este nuevo perfil, también es difícil cuando no conocen el sistema, cuando no se sienten seguros de qué está pasando allí, no entienden bien los códigos que se están manejando y crea ciertas barreras. Por otra parte, el profesorado tampoco nunca ha entendido o tampoco se ha preocupado lo suficiente para formarse en las disciplinas de las TIC, y a veces la TIC se reduce al uso de YouTube o de un PowerPoint y visto, ¿no?, para entendernos. Junto a esto, además, hay el problema de las fees, es decir, los precios de matrícula asociados al uso de las TIC también, ¿no? Y ciertamente conforman una serie de gaps que muchas veces que los mismos profesores tienen. ¿Sí? Muy bien. Sí, vale. No, que si no me dicen y sintetizo. Si eso, yo te paso un papelito. Vale, gracias. Por tanto, no hacen sino que provocar una gran frustración tanto en el consumidor. Y he enfatizado la palabra consumidor. No me gusta especialmente, pero es así. Hoy en día se manejan ya palabras como consumidor y proveedor, más que estudiante-alumno como, estudiante-profesor o alumno-profesor, ¿no? Y que acaban provocando en realidad una gran tasa de fracaso escolar, a la vez que una cadena infinita, por ejemplo, ¿no?, una cosa muy frustrante, infinita de correos electrónicos, que en realidad luego imposibilita al educador o al profesor emplear su tiempo para otras tareas mucho más útiles, creo, como preparación de materiales, corrección de ejercicios, tutorías, etcétera, etcétera, ¿no? Desarrollo de currículum, por ejemplo. Lo he visto mucho a lo largo de estos años, en que me he tenido que formar en un sinfín de plataformas educativas, realmente cada año una nueva. He trabajado con Angel, con WebCT, Blackboard, Moodle, Titanium, esa versión que les decía, Sakai, y bueno, y ahí podríamos seguir. A eso hay que añadirle además el uso particular de cada plataforma de los libros de textos. Las grandes empresas norteamericanas de libros de textos, McGraw-Hill, Vista Higher Learning, Cengage, etcétera, tienen cada uno una plataforma particular que también se va renovando continuamente, ¿no? Y encima de esto, los altísimos precios del uso de la tecnología. Estamos hablando de un precio, para entendernos, de un español básico, lo que sería lo que llaman el español 101, ¿no?, lo más básico. Estaríamos hablando de un precio de acceso a la tecnología más libros de unos $350. Es fuerte, por tanto, no siempre funcionan como deberían las TIC, ¿no?, y que de nuevo aumentan bastante esta conflictividad, frustración también en los estudiantes, etcétera. A todo esto hay que añadirle el gran estigma social de aprender, por ejemplo, en un sistema online o con mucho uso de las TIC. Y además lo que comporta como que no haya esa comunicación interpersonal directa, ¿no? Este mismo tema de estigmatización, y con eso ya iré acabando, social del uso de las TIC en la educación, es seguramente el mismo que existía, por ejemplo, hace unos años con la enseñanza a distancia, ¿no? Y, por ejemplo, en el sistema americano, una cosa que tiene bastante éxito como es el homeschooling, ¿no? Es decir, la gente que educa a sus hijos en casa porque no quieren que tengan contacto con, en fin, por cuestiones religiosas, políticas, etcétera, ¿no? Y esto me lleva, digo, al último punto de mi presentación, que es el de la formación profesional en el ámbito del derecho en los Estados Unidos. Como sé que aquí hay personas que vienen de ciencias sociales, que de humanidades, intenté hacer un poco que todo el mundo saliera con una idea lo más relacionado con ellos, ¿no? Y la relación de la implementación de las TIC, por ejemplo, con la rama del derecho. Sí, voy acabando. De hecho, puedo resumir muy brevemente esto.
Básicamente, el derecho en los Estados Unidos está muy profesionalizado, legalizado. Es una formación de posgrado y, por ejemplo, la American Bar Association, que es un poco la que controla, la que concede quién puede dar títulos de doctor en Derecho si quieren, y para ello pasar el Bar Exam, que es lo que permite no entrar en la profesión, en la práctica de la profesión. Ha habido un gran estigma social y profesional en cuanto a ofrecer programas online. De hecho, el primer programa híbrido del país aprobado por la American Bar empezó este año en Syracuse University. Hay otros programas a distancia, online, combinados, pero que no cuentan, por ejemplo, con la regulación, ¿no?, para poder, pueden, por ejemplo, presentarse el examen del American Bar o del State Bar en algunos estados concretos, California, por ejemplo, pero no a nivel, por ejemplo, a otros sitios después de acabar el programa ese, ¿no? Esta un poco la postura, la argumentación es que, con lo que empezaba y ahora sí acabo, es con el método socrático, ¿no? Se piensa que la enseñanza del derecho debe hacerse en presencial y con un método socrático, ¿no?, de la mayéutica. Es un poco la idea del estado de la cuestión en diferentes ámbitos de la profesión, de diferentes profesiones en Estados Unidos, y que quería darle un poco la perspectiva, centrándome, ya digo, en esa figura del estudiante no tradicional. De hecho, yo soy estudiante no tradicional ahora mismo también, ¿no? Y un poco para que tuvieran un panorama, ¿no?, de la problemática, de las ventajas, de lo que se ha hecho, lo que está por hacer, etcétera. O sea que muchas gracias, disculpen si me he excedido. Muchas gracias. Tiene la palabra. Vamos. Para ganar tiempo. Si no después les aplauden ustedes a todos. Tiene la palabra la profesora Olga María. Buenos días. Buenos días. Muchas gracias, profesor Cavero. Un placer estar de nuevo en esta universidad tan querida para mí y con los compañeros de esta mesa. Gracias, Rosabel, por tu amable invitación. A ver si está dando esto un poquito. Mejor. Ahora sí. En los 12 minutos que me indican debo tardar, abordaré el ámbito de esta mesa sobre la articulación de las TIC y la innovación en la docencia universitaria. Y lo haré en torno a dos aspectos que he trabajado a lo largo de los últimos años: las competencias docentes para la diversidad mediante enseñanza online y la innovación y las tecnologías en el campo del desarrollo profesional docente, universitario y también de enseñanzas medias. Para ello les explicaré brevemente mi experiencia en cursos y máster online relacionados con el desarrollo profesional docente universitario, los resultados de algunos proyectos de investigación sobre inclusión y, finalmente, focalizar en el máster universitario Educar en la Diversidad, que me está ocupando en este momento. El primer bloque está relacionado con mi experiencia en cursos y máster online dirigidos a la adquisición de competencias docentes por parte del profesorado universitario y también del profesorado de media. Muestro algunas de las publicaciones más destacadas y los manuales que hemos empleado bilingües y en DVD, así como plataformas de enseñanza virtual. Los hemos impartido en diferentes universidades, entre las que destaca esta de Alicante, empleando el portafolio del docente, donde se evidencia la adquisición de las competencias como es el empleo en los recursos TIC. En Canarias se llevó a cabo un plan para las dos universidades canarias públicas acreditado por la Agencia de Calidad, con 3 niveles de exigencia para el profesorado universitario, que dio importantes resultados, además de otros cursos que se relacionaron con el e-portafolio, las buenas prácticas docentes o los másteres en docencia universitaria y en innovación universitaria. También les quería destacar como decana de la facultad, que estuve 8 años, que logramos
algo bastante complicado a veces, que es la administración, el personal de administración y servicios empleara también recursos TIC, tanto el uso de televisores, el empleo de Moodle para presentar documentos administrativos, para interaccionar los funcionarios y los estudiantes, y eso nos llevó, como dijo el profesor Cavero, a obtener algunos sellos de calidad. Se obtuvieron también resultados en la dirección de alcanzar logros en la adquisición de competencias en cuanto a díadas de profesorado universitario, un profesor mentor y otro un profesor novel, uno de una universidad y otro de otra, de la misma área de conocimiento, con resultados realmente interesantes. También en el estudio comparativo de 5 universidades españolas con elevado nivel de satisfacción por parte del profesorado. El empleo del e-portafolio lo pusimos a prueba en centros docentes educativos de primaria, secundaria y bachillerato, valorando también ese espacio reflexivo y colaborativo. Se diseñaron también manuales relativos a la adquisición de competencias en los distintos ámbitos de conocimiento y en el uso de las TIC. Tales experiencias, algunas internacionales también, las recogimos en los libros que muestro, así como el anuario también del International Journal of University Teaching. El segundo bloque se refiere a proyectos de investigación vinculados al ámbito de la inclusión. Por un lado, proyectos relacionados con competencias, tecnología e inclusión, un proyecto específico sobre tecnologías para niños con implante coclear y luego 2 proyectos, uno sobre mundos de inclusión y otro sobre los eSports. En primer lugar, el proyecto de inclusión estudió tecnologías de apoyo a la diversidad del alumnado y lo hicimos en Canarias, en Sevilla y en Huelva. El proyecto demostró, algo también que ha comentado mi compañero, el escaso uso que en el día a día de las aulas se hace de las múltiples posibilidades educativas que tienen las tecnologías de apoyo a la diversidad en concreto y en general a las tecnologías. A partir de los resultados participamos en el proyecto estructurante de TIC de la Universidad de La Laguna y también en 2 proyectos europeos liderados por la Universidad de Sibiu, en el que pusimos a prueba con otras 7 universidades europeas nuestro modelo de enseñanza de competencias TIC y también este modelo que les comenté antes de mentoría de profesor más experto a profesor novel. El proyecto de implante coclear en Canarias nos permitió acceder a la población de niños implantados cocleares de Canarias, sin otros déficits asociados, sus familias, profesorado, profesionales de la salud, los otorrinos, los pediatras y también nuestro alumnado del máster que elaboraba sus TFM. Las publicaciones relacionadas se muestran en la imagen y mediante variedad de instrumentos y de informantes pudimos concluir bastantes ideas, les voy a seleccionar solamente la de la imagen, que las mejores prácticas a la hora de detectar y de intervenir en el caso de niños y niñas implantados cocleares tiene relación directa con el buen uso de las prácticas tecnológicas. Otra experiencia que estamos teniendo se relaciona con la videoproducción a través de Ulmedia y el coordinador Eduardo Negrín, y esto cuenta ya con unos 30.000 suscriptores y más de 13 millones de visitas. Normalmente lo visitan personas entre 25 y 34 años, más hombres que mujeres, y que emplean mayoritariamente el ordenador, seguido de móvil o de la tableta. Hemos desarrollado también el proyecto Mundo de Inclusión con Minecraft Education de Microsoft. Lo que hemos hecho aquí es diseñar un mundo que hemos llamado Inclusión, Diversidad y Accesibilidad y Diversidad. Y lo hemos puesto a prueba en 12 colegios de Tenerife, con alumnado nuestro también, del TFG y del TFM, en aulas de sexto de primaria, una media de 30 alumnos por aula, y la novedad que les quería destacar es que siempre se ha de trabajar en equipo y por parejas con un compañero, uno poniéndose en el lugar de una persona
con variados tipos de discapacidad. Existe un aula formativa sobre la discapacidad, que la pueden ver en la primera imagen, y posteriormente se entra en el mundo correspondiente. En el caso de la imagen segunda, es un problema de dificultad visual, como pueden comprobar. Se ha evaluado posteriormente las competencias relacionadas con el saber hacer y el saber ser, y se han administrado distintos cuestionarios antes y después de las sesiones, con preguntas relacionadas con el uso de los videojuegos, pero también con los hábitos saludables, con los hábitos deportivos, con los hábitos en la alimentación, con los resultados académicos y las valoraciones que hacen sobre la inclusión. Los resultados han reflejado adquisición y logro de competencias y también han mostrado destacadas valoraciones sobre la gestión de las emociones, la inclusión y la autorregulación de los impulsos. Hemos recogido luego en vídeos la voz del profesorado, familias, los protagonistas, etc. Los alumnos del TFG en concreto participaron también en las finales regionales con gran satisfacción por parte de los centros, del profesorado, del alumnado y de sus familias. Finalmente les destaco en este apartado el proyecto eSport que estamos finalizando ahora mismo, encargado por el Gobierno de Canarias, ante una realidad como la que ven en la imagen, y la educación parece que no puede estar al margen de esta imponente realidad que nos encontramos con el auge de los eSports. La Game Accessibility plantea la accesibilidad también a los videojuegos y los videojuegos educativos para todas las personas y para el desarrollo de los mismos como herramienta educativa inclusiva. Las dos universidades canarias públicas estamos coordinadas con profesorado de distintos ámbitos de conocimiento, informáticos, educadores, etcétera, etcétera, psicología, para este proyecto. Y aquí los resultados que estamos obteniendo se centran en investigar, entre otras cosas, el estado emocional de jugadores y también el uso de los videojuegos. Y finalmente les destaco nuestro trabajo en el máster universitario Educar en la Diversidad, del cual también pueden ver algunas publicaciones vinculadas al mismo. Ha sido un máster largo con una duración de 2 años, que tiene ya más de 10 años de implantación. Tuvo una versión presencial y semipresencial y ahora la lanzamos solamente online. En sus primeras ediciones evaluamos al alumnado, al profesorado, a los egresados, y para lograr medir el impacto y el alcance de las competencias alcanzadas, accedimos a los compañeros de trabajo de los egresados y a los beneficiarios, a los stakeholders, es decir, aquellas personas usuarias de nuestros egresados. Obsérvese la idea de espiral en el modelo evaluativo del máster, donde tenemos el eje del aseguramiento de la calidad, el primer eje, y luego las otras curvas de la imagen que reflejan análisis factoriales, recta de regresión, sobre todo para poder evaluar la imagen social y la satisfacción, en la línea de autores como Goey, Govers, Gestelby o otros plantean. Se publicó la evaluación del mismo y se obtuvieron claves para lograr un buen diseño formativo en un programa online, que es lo que estamos diseñando en este momento. Un diseño mucho más actual, más ágil, con una colaboración que estamos teniendo con Bitway Events, con el objeto de desarrollar espacios de trabajo mucho más interactivos, así como sesiones que incrementan la participación y el contacto y la mejor medición del proceso de aprendizaje. Lecciones que cobran vida, como pueden ver en la imagen, así como combinando mundo real y virtual usando realidad aumentada, mediante el empleo de realidad virtual y los últimos avances en el diseño de enseñanza virtual a distancia. Y finalizo con una metáfora, la del carro de heno del cuadro del Bosco, que he usado en alguna otra ocasión. Parece que todo el mundo lucha por conseguir su porción de heno de las TICs. Algunos privilegiados van encima del carro tocando la lira, mientras que otros
luchan por conseguir su porción de heno, incluso falleciendo a las ruedas del carro. Eso lleva a un verdadero infierno, como pueden ver en la tabla, un caos donde a veces no se tienen ideas muy claras y uno se aturde entre lo nuevo y lo último que va saliendo. Por eso mi propuesta es ver ese tríptico del bosque. Cuando se cierra la tabla hay otra pintura que es el peregrino, que es el que lleva el portafolio en la mochila de las evidencias de su aprendizaje y que es capaz de seleccionar entre tantas cosas aquellas que le son oportunas, siendo él el que tiene el poderío docente. En definitiva, mi apuesta final es la del que siempre va avanzando, que no se para, que va mejorando, pero desde la metáfora del profesor reflexivo que sabe a dónde va. Cojo mi avatar y salgo corriendo porque Cabero ya me está mirando. Muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, pues tiene la palabra la profesora Karina Fuerte. Bueno, pues muchas gracias, buenos días. Primero que nada, es un placer estar aquí y bueno, esta mañana, y agradezco al comité organizador, en especial a Rosabel, por invitarme a formar parte de estas jornadas. Y pues bueno, cuando me invitaron a este panel, Cuando me invitaron a este panel, nos pidieron a mí y a mis compañeras y compañeros que hiciéramos unas preguntas, sugiriéramos preguntas para orientar y guiar la discusión. Pensando en qué preguntas enviar, la verdad es que no podía dejar de pensar en una en particular que he visto mucho en los titulares de algunas publicaciones en este año y el anterior. Esta pregunta es: ¿vale realmente la pena ir a la universidad? El título universitario ha sido, por generaciones, el boleto de entrada por excelencia al mundo laboral. En el pasado, una formación universitaria era suficiente para encontrar un trabajo estable que nos permitiera a las personas independizarnos económicamente. Sin embargo, los cambios políticos, sociales y económicos de la última década y la llegada de la cuarta revolución industrial están cambiando la forma en que vivimos, aprendemos, trabajamos y nos relacionamos con otros. Uno de estos cambios se detonó el 15 de septiembre de 2008, cuando el banco de inversión estadounidense Lehman Brothers se declaraba en quiebra, hecho que afectó los mercados financieros mundiales y desencadenó la gran recesión en los Estados Unidos. Este acontecimiento cambiaría el curso de la década. La gran recesión afectó a diversos sectores económicos y el sector educativo, en especial la educación superior, no resultó ilesa. Ante esta crisis, la generación de estudiantes que vivieron esta recesión cambiaron por completo la percepción que tenían sobre la educación universitaria. Para esta generación de estudiantes, obtener un trabajo bien remunerado se convirtió en la principal razón para invertir su tiempo y su dinero en estudios superiores. Fue así como las nuevas generaciones post-gran recesión se enfocaron en matricularse en aquellas carreras mejor pagadas y con mayor demanda en el mercado laboral. Un estudio realizado este año por Mind America de la Universidad Nazarena encontró que de los estudiantes senior y recién graduados que fueron encuestados, el 55% de ellos dijeron que habrían seguido una carrera completamente distinta si el dinero no hubiera sido un factor. Mientras tanto, por la pregunta, ¿la demanda del mercado laboral influyó en tu decisión de carrera? El 62% de los encuestados contestó que sí, que realmente su carrera había sido influida por el mercado laboral. Pero aunque los motivos por los cuales se asiste a la universidad han cambiado en la última década, la educación universitaria sigue siendo relevante. Las universidades siguen siendo el mejor camino, no hay duda que es el más directo hacia un trabajo bien remunerado y una carrera profesional exitosa. De acuerdo con la Oficina de Estadísticas Laborales de los Estados Unidos, la brecha salarial entre aquellos que tienen un título universitario y aquellos con un título de bachillerato se encuentra en un nivel récord en la historia.
Según estos datos, aquellas personas que tienen un título de doctorado, el salario semanal promedio es de $1,623, mientras que las personas que solamente, aquellos empleados que solamente tienen un título de bachillerato es de tan solo $678. Por otro lado, aquellos con título de bachillerato se enfrentan casi a un 18% de desempleo en comparación con cerca del 6% de los graduados universitarios. Esto es en el caso de Estados Unidos, pero en el caso de España, aunque los salarios siguen siendo bajos en comparación con el salario promedio de otros países como el que acabamos de ver, la educación superior contribuye a mejorar la empleabilidad y el nivel de progresión social. De acuerdo con el más reciente informe La Universidad Española en Cifras, elaborado por la CRUE, aquellos que cuentan con estudios superiores tienen un porcentaje de empleabilidad del 89%, comparado con tan solo el 54% de aquellos que cuentan con una educación superior, secundaria nada más. Por otro lado, en las tasas de desempleo también se puede observar la influencia del nivel de estudios. De acuerdo con el mismo informe, durante la crisis en España, la formación de los egresados universitarios les permitió resistir un poco mejor la degradación del mercado laboral, como lo podemos ver en las cifras del paro. Sin embargo, los salarios y las ganancias de los egresados son la peor forma de medir el valor de ir a la universidad. Si bien la empleabilidad es un factor importante a considerar, medir el impacto de la educación superior únicamente a través del rendimiento financiero comercializa y minimiza el valor de la universidad. No hay duda que las universidades siguen siendo uno de los mayores detonadores de movilidad social y prosperidad, tanto a nivel profesional como personal. Aunque debemos reconocer que con los cada vez más altos costos de estudiar una carrera universitaria, especialmente en países como en Estados Unidos, y la precariedad del mercado laboral a nivel mundial, hacen que quienes asisten a la universidad esperen un significativo retorno de la inversión. Y en este sentido, un tema que agrava la situación actual es la denominada inflación de grados, en la que los trabajos y profesiones que antes no requerían una educación universitaria ahora lo hacen. Actualmente existen millones de esos trabajos llamados de habilidad media que han evolucionado para requerir un diploma universitario. Por ejemplo, están los supervisores de ventas, los gerentes de oficina y los asistentes. Es por eso que el papel actual de las universidades como principales proveedoras de profesionistas no es sostenible. Ni todos los jóvenes tienen que asistir a la universidad, ni todas las universidades, sobre todo, tienen por qué cargar por sí solas con el peso de formar a la totalidad de una fuerza laboral. Además, esta inflación de los grados ha tenido un impacto negativo en el mercado laboral, tanto para empleados como para empleadores, desencadenando en una fijación por la certificación o titulitis, fenómeno que ha llevado a un gran número de egresados universitarios a que estén sobrecualificados para realizar trabajos que están disponibles. En el caso particular de España, la sobrecualificación es importante. De acuerdo a un informe de Fundación Conocimiento y Desarrollo, en el 2017 el 35.6% de los egresados universitarios que trabajaban en ese momento lo hacían en puestos para los que requerían una formación menor. Desde los años 70, cuando desaparecieron las escuelas de maestrías, estamos dirigiendo a los jóvenes a la universidad como si fuera un elixir mágico de oportunidades. Ha sido un error. Esto lo declaró Antón Costas, catedrático de Política Económica de la Universidad de Barcelona, para un artículo que publicó El País recientemente sobre este tema. Se nos ha olvidado que la universidad no es el único camino hacia buenas oportunidades de desarrollo. Por ejemplo, está la formación profesional y los oficios que también ofrecen vías de crecimiento para quienes la universidad no es la mejor opción. España necesitará en 2030 más empleados con estudios de formación profesional que de nivel superior o universitarios. Esto de acuerdo con datos del informe Skills Forecast, elaborado por la agencia CEDEFOP de la Unión Europea. Esta previsión supone grandes retos para el país, ya que España tiene una de las peores tasas de escolarización de formación profesional de todos los países que forman parte de la OCDE. Es por eso que más allá de encargarse de la formación de profesionistas, las universidades deben formar ciudadanos y apoyar a la construcción de soluciones a los problemas globales, sirviendo de palancas de transformación de las sociedades. Pero entonces, ¿cómo pueden las universidades adaptarse a esta nueva realidad y servir mejor a los estudiantes y a la sociedad?
Este panorama, más la brecha de habilidades que se ha desencadenado por el rápido ritmo de los avances tecnológicos, ha llevado a que personas que ya cuentan con estudios universitarios tengan que regresar a la universidad para capacitarse, ya sea a través de un posgrado o a través de cursos de habilidades específicas. Si a esto agregamos que la esperanza de vida ha aumentado en la mayoría de los países, no solo nuestro tiempo de vida se está alargando, con ello también los años que estaremos activos profesionalmente. Según datos de un estudio realizado por la Universidad de Washington, España será el país con mayor esperanza de vida en el 2040, desbancando totalmente a Japón. El estudio indica que los españoles tendrán una esperanza de vida de 85.8 años. Es así como las unidades de formación profesional, de educación continua y en línea de las universidades tendrán un papel primordial en la formación no solo de las nuevas generaciones de profesionistas, sino también en la formación continua y a lo largo de la vida de aquellas personas que necesiten actualizarse constantemente. Las universidades deben servir a todos los ciudadanos, no solamente a este grupo de 18 a 24 años al que normalmente se han enfocado en el pasado. Hasta ahora hemos visto cómo los cambios económicos y sociales de la última década han afectado profundamente la realidad de los estudiantes universitarios, quienes ahora tienen que estar preparados para enfrentarse a un mundo volátil, complejo e incierto. Ante este panorama no solo será necesario equiparse con habilidades y competencias específicas, sino que para enfrentar los retos que traerá la cuarta revolución industrial también tendrán que reinventarse constantemente y para ello las credenciales alternativas serán clave. ¿Pero qué es exactamente la credencialización alternativa? Bueno, la credencialización alternativa se refiere a aquellas competencias, habilidades y resultados de aprendizaje que derivan de actividades no relacionadas con un título profesional o de grado. Las credenciales alternativas se basan en la evaluación y se alinean con las necesidades específicas y oportunas de la fuerza laboral. Como respuesta al contexto económico y político que ya hemos visto en las slides anteriores, estas nuevas alternativas de formación se están popularizando ya que proporcionan una forma accesible, asequible y eficaz de demostrar los conocimientos adquiridos a empleadores potenciales. El universo de credenciales alternativas es vasto y complejo. Aunque se ha hecho mucha investigación sobre este tema, no existe hasta el momento un consenso general que haya llevado a una clasificación universal de los tipos y formas en los que se pueden presentar estas credenciales. Sin embargo, el día de hoy yo voy a presentar una versión modificada de una clasificación hecha por Brown y Kurzweil en el 2017, que si bien no me puedo detener mucho en ellas, se divide en tres: la formación para el empleo y acreditación, que incluye los programas de certificación y cursos como bootcamps. El segundo es cursos masivos abiertos en línea o microcredenciales en línea, que incluyen obviamente los MOOCs y las insignias digitales y los certificados en línea. Y por último están los tipos de programas basados en competencias. Aunque las credenciales alternativas representan una viable solución a la crisis que viven actualmente las universidades, al centro de este problema está la necesidad de comunicar el aprendizaje obtenido de manera clara y concisa. Un diploma tradicional tan solo estipula que se cursaron y aprobaron un cierto número de créditos para llegar a un título profesional. Sin embargo, estudiar un cierto número de horas en el aula y aprobar un examen no necesariamente garantiza haber adquirido las competencias necesarias para destacar en un empleo o en una ocupación determinadas. Es por eso que hay que repensar el currículo universitario, no como una lista de materias que representen estudios determinados en ciertos campos del conocimiento, sino como periodos de enseñanza, tanto dentro como fuera del aula, que proveen evidencia de avances incrementales en competencias, en habilidades y conocimientos bien definidos que se adquieren a lo largo de la vida. Las habilidades para mantenerse a flote en cualquier profesión están cambiando demasiado rápido como para que la educación superior ocurra una sola vez en la vida. Además, muchas experiencias de la vida universitaria no contribuyen necesariamente a la obtención de un certificado con validez oficial, pero son valiosas tanto para los estudiantes como para sus empleadores. Tomando en cuenta estos retos, el TEC de Monterrey ha transformado su modelo educativo para dar paso al modelo educativo TEC 21, un modelo único en el mundo que apuesta al cambio disruptivo en la manera de educar. Este modelo está basado en el aprendizaje flexible y adaptado a las necesidades de cada alumno. No me puedo detener mucho aquí porque ya se me acaba el tiempo, pero este modelo tiene 4 componentes: el aprendizaje basado en retos, la flexibilidad en el cómo, cuándo y dónde se aprende, experiencias de aprendizaje memorables para los estudiantes y una parte fundamental de este modelo que son los profesores.
Y ya por último, para quien también quiera obtener más información sobre las credenciales alternativas, en el observatorio acabamos de publicar un reporte de Utrends sobre esta tendencia y pueden descargarlo en la liga que pueden ver ahí. Muchas gracias. Muchas gracias. Bien, bueno, pues voy a intentar yo ser breve para que ustedes puedan participar. Miren ustedes, yo creo que nos encontramos con una fuerte problemática. La problemática viene de que los tiempos han cambiado y empezamos a movernos en eso que se llama la cuarta revolución industrial. Cuarta revolución industrial que uno de los problemas que tiene es que impacta tecnológicamente en todos los sectores. E incluso además creará problemas que hasta ahora no son conocidos, como por ejemplo el problema del paro tecnológico como consecuencia de la inteligencia artificial y la utilización de la robótica. Y paralelamente a eso tiene otro tipo de cuestiones que es la velocidad que se está implantando. Piensen ustedes, por ejemplo, que en el siglo XVII el taller de tejar tardó 117 años en trasladarse fuera de Europa. O como en el siglo XX, trasladarse Internet de Estados Unidos a otros lugares fueron 7 años. Y como, por ejemplo, en el siglo XXI, la famosa red WhatsApp pues, ha tenido en 7 años 700 millones de seguidores. Vean, por ejemplo, que el cristianismo para llegar a 700 millones de seguidores tardó 19 años. En esa velocidad, en esos tiempos líquidos que en su momento podría decir Bauman, nos encontramos en que la enseñanza, la institución escolar, sigue estando anclada. Y sigue estando anclada incluso cuando se han incorporado tecnologías. Veamos, por ejemplo, que cuando hemos incorporado la tecnología virtual, las famosas plataformas, lo único que ha servido es para pasar de una universidad a la fotocopiadora a una universidad a la impresora. Le subimos los apuntes a los alumnos, y a partir de subirle los apuntes a los alumnos se lo descargan, pero no hemos cambiado ningún tipo de otro tipo de variable. Os recuerden también cómo el sacrosanto PowerPoint, el daño que está haciendo a la enseñanza. Donde los alumnos, si tú no le das el PowerPoint, parece que la clase no ha servido para nada. Y nos encontramos en una situación hartamente problemática. Uno, la durabilidad de los contenidos. Nunca los contenidos han sido tan líquidos como en los momentos actuales. 2, el gran volumen de información que tenemos a disposición, bien de forma directa o bien de forma indirecta. 3, como decía anteriormente la compañera, yo creo que el periodo de instrucción se ha ampliado. Pensar que en un momento, hoy en día podríamos decir que una persona está instruida, es la única que está instruida, es aquella que está muerta. Vivimos en una sociedad de aprender a aprender y eso es determinante. Y por otra parte, nos encontramos con un problema y es que las instituciones escolares estaban pensadas para poder dar respuestas correctas y además duraderas. Y eso hoy evidentemente no existe. Y eso a nosotros como profesores y profesoras nos crea un gran problema. Y es que antes podíamos imaginarnos el futuro y en la actualidad lo único que podemos imaginarnos el futuro como si miráramos por un espejo de un retrovisor de un coche. Y a partir de ahí intentar imaginarnos, no digo acertar, en lo que puede pasar. Pero en todo eso las tecnologías se han incorporado completamente y están ahí llamando a las puertas. Tecnologías que nos sirven para crear nuevos escenarios de formación, tecnologías que nos sirven para crear escenarios enriquecidos con ellas mismas o tecnologías que nos sirven para flexibilizar la información y cambiar de lo que podría ser los entornos formales a los no formales y a los informales. Y tecnologías que fuertemente están ya llamando a los centros, tecnologías como los MOOC, tecnologías como la realidad virtual y realidad mixta que los dos compañeros anteriores han citado, tecnologías como darle la vuelta a la clase, etcétera, etcétera, etcétera. Pero miren, yo creo que lo importante no es pensar en las tecnologías, sino empezar a aplicar sobre esas tecnologías nuevas metodologías. Por ejemplo, empezar a utilizar toda la parte del aprendizaje colaborativo que permiten las tecnologías. Por ejemplo, empezar a utilizar todas las posibilidades que nos ofrece la cultura maker, introduciéndola en la enseñanza universitaria, y que facilitaría que los estudiantes pudieran pasar, como decía Henry, a consumidores de información, a proconsumidores de información, y por tanto crear objetos de aprendizaje
y vean ustedes la significación que en la taxonomía para la época digital de Bloom tiene la categoría crear. Creo que también es importante empezar a trabajar con la filosofía de comunidades de aprendizaje y de interacción a través de las tecnologías. Empezar a trabajar con las posibilidades que la digitalización permite para crear nuevos elementos expresivos, como por ejemplo todo lo que puede ser la tecnología transmedia o demás, o empezar a trabajar con gamificación o con lo que podría ser el aprendizaje basado en retos. O dicho de otra forma, yo creo que debemos empezar a pensar en cambiar el discurso de las TIC, tecnologías de la información y la comunicación, a cambiarlo en un discurso de las TAC, tecnologías para el aprendizaje y el conocimiento, y TEC, tecnologías para el empoderamiento y la participación de los estudiantes. Porque no nos debe caber duda a los que nos dedicamos a esto de la enseñanza y sobre todo la enseñanza universitaria, que tenemos una serie de grandes retos. Primero es formar a los estudiantes para trabajos que aún no han sido creados. Anteriormente la universidad formaba a una persona y con eso podía durar bastante tiempo. Pero también tenemos que formar a nuestros estudiantes para problemas que aún no han surgido, pero que surgirán y en muy poco tiempo. Y tenemos también que formar a nuestros estudiantes para que se adapten a entornos de comunicación y a tecnologías que aún no han sido ni siquiera pensadas. Y por supuesto también utilizar las tecnologías y, como decía Enrique, para superar lo que puede ser la brecha digital, que no olvidemos que tiene consecuencias de brechas sociales. Y ahí yo creo que nos pasan dos cosas. Por una parte, nosotros como docentes tendremos que cambiar nuestros roles. En una escuela pensada o en una institución universitaria pensada para la durabilidad de los contenidos, posiblemente nuestra función de transmisor era completamente válida. Pero un sitio donde el alumno puede perfectamente acceder a información en diferentes soportes, posiblemente tendremos que tener otro tipo de roles. Yo creo que uno fundamental será el de diseñador de situaciones mediadas de aprendizaje. Cómo en un momento, utilizando los diversos recursos y objetos de aprendizaje que tienen los estudiantes, nosotros podemos crear esos escenarios comunicativos. Pero para ello hay una cosa que es importante, y es que desde las administraciones universitarias no se piensen que cambiar e innovar en la universidad se innova y se cambia exclusivamente incorporando tecnología. Los cambios tienen que ser a diferentes funciones. Tienen que ser desde un punto de vista pedagógico y metodológico, tienen que ser desde un punto de vista organizativo y, evidentemente, tienen que ser también desde una perspectiva política. Y, por favor, no se crean ustedes que los alumnos son nativos digitales y nosotros somos emigrantes digitales. No son tan competentes tecnológicos como desde cierta perspectiva se ha hecho. Una cosa es que uno tenga la habilidad manual para mover el dedo en un celular, y otra cosa diferente es que tenga la capacidad cognitiva para integrar y evaluar esa información. Muchas gracias. Vamos a utilizar 10 minutos más y le paso la pregunta para que rápidamente los compañeros le contesten a ustedes. Bien. Bien, quien desee preguntar, que levante la mano, formulan ustedes las preguntas y vamos a tomarnos 10 minutos más con la autorización de Rosabel. Pregunta la una, no sean ustedes como nuestros alumnos que cuando preguntamos se ponen todos a mirar al papel. Venga, ¿quién tiene alguna curiosidad? Por favor. Hola. Para pedirle, por favor, a la profesora de Tecnológico de Monterrey si podía ampliar un poco el modelo TEC 21, ¿no? Sobre todo en relación a lo que a mí me parece muy importante, que es el emprendimiento, ¿no? El futuro empleo de los estudiantes, de los egresados universitarios. Sí, claro que sí. Un momentito, a ver si hay alguna pregunta y después contestamos. ¿Alguna pregunta más, por favor? Buenos días. ¿A qué atribuyes que no se acepte para la formación en Derecho cursos en línea?
¿Alguna pregunta más? Bien, 2 personas más y ya con las 4. Bueno, mi pregunta no iba dirigida a una persona concreta, podéis contestarlo cualquiera, y es el hecho de, yo con los estudiantes de máster dando la asignatura de TIC, se nos plantea un poco el reto de, está muy bien incorporar todas las TIC en el aula y todos los procedimientos virtuales, pero no todos los institutos, no todos los centros poseen los mismos recursos. Hay algunos que ya tienen iPads en las clases y otros apenas tienen ordenador, tanto en los centros como en sus casas. ¿Cómo hacer con estos nuevos retos? Pero claro, cuando no todo el mundo posee los mismos recursos. Y creo que hay un señor allá arriba. Buenos días, mi nombre es Eduardo. Es una pregunta en general para cualquiera de los panelistas. Digamos que, bueno, las TIC o como las TAC, como queramos llamarlas, están necesariamente en el mundo universitario, eso es claro. Para países como este, español, en el caso incluso del contexto europeo, pues digamos, no hay limitaciones de la aplicabilidad de ello. Yo vengo de Colombia y trabajo en una universidad virtual, que es 100% virtual, digamos, en la modalidad de posgrados. ¿Ustedes consideran que cuál es, digámoslo así, cuál es el norte de la educación para el trabajo, entendiéndose que hay un grado de incertidumbre en el mismo? Bueno, muy bien, pues voy a responder a la primera pregunta que se hizo en específico sobre el emprendimiento en el nuevo modelo TEC 21. En general, el TEC de Monterrey ha tenido siempre un énfasis en el emprendimiento de los alumnos, y ahora en específico con este nuevo modelo lo que ha hecho pues es que a través del aprendizaje basado en retos, el cual es un núcleo de este nuevo modelo, hace que los alumnos a través de diversos proyectos, como por ejemplo la semana I, que le llamamos, es una semana donde los alumnos, tanto alumnos como profesores de todos los campus, dejan clases por completo, salen de los salones y tienen experiencias de aprendizaje fuera de la universidad, con colaboración con diversas industrias y empresas de las ciudades en donde están nuestros campus, y incluso, también estamos pensando en hacer un semestre completo donde los alumnos no pisan las aulas, sino que están realmente todo el tiempo trabajando y colaborando con diversas empresas o en proyectos reales relacionados obviamente con su campo de trabajo. Realmente ahorita no me puedo hacer un poquito más de información, pero lo pueden descargar. Ahora puedo pasar con usted y le paso el enlace donde pueden descargar este documento, donde van a encontrar toda la información, pero sí, realmente el emprendimiento es parte importante. Gracias. Bueno, la respuesta y la pregunta es de una complejidad importante, pero la esencialidad o el problema fundamental está en el método también de cómo del derecho anglosajón y frente al derecho español, ¿no? Aquí es un proceso más de memorización para entendernos, y ahí el proceso es más basado en lectura de casos y comentario de casos, por lo que se supone, se apoya que la interacción con el profesor o la profesora no ayuda a ese cuestionamiento de qué rules of law, ¿no? qué leyes se han aplicado, en qué sentido, por qué se ha decidido así, por qué se ha decidido así, por qué el juez decidió esto, por qué el jurado decidió eso, y hay toda una reflexión que es una parte importante, que es un poco lo que aquí que va la jurisprudencia, aunque en el derecho anglosajón la jurisprudencia es la filosofía del derecho, ¿no? Es un problema fundamental, pero evidentemente hay otros, ¿no?, que nos llevarían a complejizar todo eso. Luego también está, claro, en fin, muchos aspectos, ¿no?, desde el coste, desde la centralización, desde la dependencia o no de los diferentes colegios de abogados frente al general, en fin, es una respuesta compleja, y la pregunta también es compleja, pero si quiere podemos seguir hablando ahora
para no robar más tiempo, que sé que andamos un tanto apresurados y así, ¿no? ¿Sí? Gracias. El mejor recurso para un alumno es el profesor. Entonces, de lo que se trata es que utilizar los recursos, cada uno los que tenga, en el sitio que tenga, pero es el profesor el único recurso que en este momento, sin hablar del futuro que no sabemos cuál será, pero en este momento el recurso mejor es el profesor. Entonces, utilice aquello que el centro tenga en función de sus objetivos y de lo que quiera conseguir. Vamos a ver, yo creo que hoy en día intentar decir que la enseñanza a distancia es una enseñanza de segunda categoría es un error. De segunda categoría es un craso error. Además, en Colombia, hasta donde yo conozco, por ejemplo, se utiliza mucho toda la formación a distancia, específicamente en el ámbito de formación ocupacional y formación profesional de los estudiantes, desde centros como el SENA hasta centros como, por ejemplo, pueden ser en un momento todo lo que hace la UNAM, la Universidad Nacional a Distancia, y toda la capacitación que a través de la formación virtual está llevando a cabo, por ejemplo, con trabajadores agrícolas en determinadas partes de su país, ¿no? Yo creo que en ese mundo de aprender a aprender tenemos que empezar a darnos cuenta que la formación a distancia, vía Internet, vía redes, vía dispositivos móviles para favorecer el aprendizaje ubicuo, y de eso la profesora María Luisa Sevillano sabe bastante, que está aquí en la sala, pues entonces automáticamente no debemos perder esa oportunidad. Yo creo que tendrá muy fuerte implantación para el desarrollo tanto, y más todavía en los países en vía de desarrollo, porque es una forma de poder llevar enseñanza de calidad a diferentes sitios. Y hoy en día Internet se puede llevar perfectamente a través de satélites, como por ejemplo en Venezuela, en toda la parte de la Amazonía, con el satélite Simón Bolívar, ¿no? Pues muchas gracias por su atención, gracias por parte de los cuatro a la doctora Rosabel por invitarnos, y que tengan ustedes una buena jornada, porque yo salgo directamente para el avión.